Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de entrevistas que esta semana hemos modificado, hemos realizado en el día de hoy, jueves. Vamos a hablar de política local, pero enfocada a la política de juventud, aquí en la localidad de la Vall d'Uixó, y por esa razón hemos invitado al concejal de este área de juventud, David Lluch. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sin ir más lejos, esta misma mañana nos has ofrecido una rueda de prensa en la que, si no me equivoco, tus propias palabras han sido diciendo que ibas a presentar el proyecto más importante de toda la legislatura en lo que corresponde a tu área, ¿no? Era una presentación del Casal Jove, del que hace mucho tiempo que se está oyendo hablar, pero que al parecer está un poquito más cerca, ¿no? ¿Tú sigues pensando que es el proyecto más importante de esta legislatura? Sí, bueno, también en el contexto en el que lo he dicho, casi todas las ruedas de prensa me he dado cuenta que empiezo diciendo que este proyecto me hace mucha ilusión, y es verdad, porque todos son proyectos pues, que todos los que ponemos en práctica evidentemente nos hacen muchísima ilusión. Esta misma semana anunciaba el proyecto de Joves Tendencias, que luego hablaremos con más tranquilidad también de él, y me hace mucha ilusión, pero hay que reconocer que es un proyecto. No sé si es más importante, yo creo que lo es, pero además es un proyecto prioritario. ¿Por qué? Porque es una necesidad ya que en la Vall d'Uixó tuviéramos un Casal Jove. Un Casal Jove es muchas cosas, pero sobre todo es un punto de encuentro fundamental entre los jóvenes, y además es un disparador de actividad que necesitamos ya. Esta mañana lo comentaba, no sé si en una entrevista en la radio, que en un pueblo tan asociativo como el que tenemos, con tantas asociaciones de todo tipo, yo fui 4 años concejal de cultura, muchísimas asociaciones en el ámbito cultural, en el ámbito festivo, en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos, asociaciones de vecinos en todos los barrios, etcétera, etcétera, asociaciones de jubilados varias, bueno, que haya tan poquitas asociaciones jóvenes. Yo creo que es una prioridad, además la Constitución ya lo dice en su artículo 48, y así también lo recoge el Estatuto de Autonomía y toda la legislación al respecto, que las administraciones públicas tenemos la obligación de potenciar la participación efectiva de la juventud en los ámbitos político, cultural, económico y social. Y esto es muy importante porque para cumplir este objetivo fundamental, es importante tener un espacio donde informarse, un espacio donde formarse, un espacio donde relacionarse también, un espacio también de ocio, un espacio donde divertirse, pero con un ocio alternativo al que ya tienen también la formación, es alternativa, la de los institutos o la de los colegios, un ocio educativo, un ocio que les ayude a formarse como personas. Y un espacio donde crear, y sobre todo un espacio donde aprender a autogestionarse, es decir, un proyecto de Casal Jove en el cual la autogestión tendrá será una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la juventud debe aprender desde bien joven a probar y a equivocarse, ¿por qué no? Debe aprender a manejar un presupuesto, a gestionárselo, debe aprender a que las actividades que puedan proponer también requieren un esfuerzo y un trabajo. ¿Por qué no pueden ponerlas ellos y ellas mismas en práctica? ¿Por qué no gestionar todas esas actividades, también la elaboración, si tienen que ir a hablar con una imprenta o tienen que ir al ayuntamiento a solicitar cualquier permiso, o todo este tipo de cosas? Yo creo que es lo que les va formando para un futuro, pero también tienen que aprender en esta tarea de autogestión a colaborar entre ellos, a dirigir equipos, a trabajar en equipos horizontales o no horizontales. Todas estas son tareas o son, digamos, aptitudes con P, o son aprendizajes que yo creo que es muy importante que tengan desde ya, porque necesitamos una juventud emprendedora, una juventud empoderada, una juventud que en un futuro sea capaz de enfrentarse a los grandes retos que desgraciadamente les estamos dejando. Y bueno, pues cuando tú y yo, que ya vamos teniendo una edad, jóvenes aún, Loli, hombre, estaba esperando pero que esa ya vamos acotación. teniendo una edad, cuando nos jubilemos serán ellos los que lleven el mundo, los que sean los periodistas, los políticos, los que estén detrás y delante de las cámaras, los que tengan que, en fin, progresar y hacer esa pequeña revolución que el mundo necesita para ser un lugar mejor. De cada cierto tiempo, ¿eh? Esa revolución se necesita de cada cierto tiempo. Escuchando tus palabras sí que me has hecho pensar, esta es la segunda legislatura en la que estáis en el gobierno,
Y sí que me acuerdo que en la primera ya se estableció el Consell de Infancia y Adolescencia, que ya era un espacio para dar participación a la gente más joven, niños y primeros años de instituto, hasta 13, 14 años, pero es cierto que la localidad tenía como esta carencia, ¿no? O sigue teniendo hasta que este Casal Jove vea la luz, con los jóvenes, ¿no? Desde los 14, 18, 20, porque ahora la adolescencia tú sabes que cada vez se va un poco más hacia atrás. Legalmente llegamos hasta los 29, 30 años a la Concejalía de Juventud, pero, o sea que sí, es necesaria esa participación, es necesario y eso requiere un espacio donde reunirse, un espacio que sea referencia, un espacio donde poder generar esos foros en los cuales la juventud no solo pueda opinar, sino pueda influir, por supuesto, aparte de tener su ámbito de autogestión del que hablábamos antes, además que puedan decidir en muchos ámbitos y que su voz pueda ser escuchada y se puedan recoger sus propuestas por parte de los gobernantes. Una cosa es que se haga una consulta participativa ciudadana y otra cosa es que haya un grupo más o menos estable, porque de eso también hablaremos, de cómo hemos concebido la propuesta que hacemos desde la Concejalía de Juventud, de este Consell Jove, que no Consell de la Juventud, al menos de momento, de este Consell Jove, en la que determinados proyectos se les puedan consultar directamente y en la que además de estos proyectos ellos puedan hacer sus propuestas constantemente, unas propuestas realistas, por supuesto. Por eso también antes hablábamos de un presupuesto de actividades. Bueno, vosotros tenéis X dinero, pues tendréis que gestionarlo, pues como hacen otro tipo de asociaciones. Yo recuerdo cuando estaba en Cultura, el Centre Estudis Vallès tenía un presupuesto asignado y se decía... Con eso se apañaba, claro, y hacía los proyectos que podía. El concejal de Cultura estaba informado de todo y, en fin, el equipo de gobierno también, y pues, entrábamos, digamos, en ese ámbito decisorio, pero bueno... entonces, esa parte de participación también es fundamental. Un Consell Jove, como te estaba diciendo antes, Loli, que... ¿Por qué lo llamo Consell Jove? Porque de momento, para empezar, para arrancar, no me gustaría que fuese algo muy formal. Es decir, que puedan probar los jóvenes, que participen, ver cómo funcionan, asegurarnos de que se acerque la mayor cantidad posible, más que la mayor cantidad, una heterogeneidad amplia, que haya representantes de institutos, que haya representantes de asociaciones. De momento tenemos pocas asociaciones, me gustaría que esto fuera creciendo, que fueran asociaciones pequeñitas, para hacer una determinada actividad muy concreta, lo que sea, grupos de amigos, conocidos, compañeros de instituto, etcétera. Pues esto es para mí es una prioridad. Y una vez conformado un grupo heterogéneo que empiece a funcionar, que ya haya entrado dentro de ciertas dinámicas, ya intentar institucionalizarlo, como el Consell Jove, el Consell de la Juventud, pues Valencia y otros muchos, en otros muchos ámbitos que sí que están conformados, hay representantes de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones juveniles, en fin, pues ya ir conformándolo pues con sus estatutos, con sus reglas, con sus deberes, con sus derechos, con todo, ¿no? Pero que pueda ir funcionando, creo que es más importante encontrar un grupo de personas antes que el entramado normativo. Para eso siempre hay tiempo. Como un rodaje, ¿no? Tú quieres primero que comience a andar. Y que hagan un poquito de rodaje y luego ya institucionalizarlo un poco como estás explicando. Lo cual no quiere decir que en tiempo de rodaje no puedan participar de las decisiones igualmente, que no se me malinterprete, pero sí, en fin, adquirir ciertas dinámicas positivas que nos ayuden a que fructifique, porque ha habido otros momentos en nuestra historia pues que no ha acabado de fructificar y quizá haya sido porque hemos empezado la casa por el tejado. Y a mí me gusta intentar aprender de los errores anteriores o de lo que no ha funcionado. No tiene por qué ser un error, porque en otro lugar sí que habrá funcionado perfectamente, pero lo que no ha funcionado, pues cambiémoslo. En otras poblaciones cercanas, ¿no? Aquí nos movemos mucho en TV4 Live por las poblaciones de la comarca de la Plana Baixa, y es cierto que localidades más pequeñas tienen un punto de encuentro donde los jóvenes pueden ir y, pues no sé, hacer actividades varias. Y sí que es cierto, te preguntaba, ¿no? Es prioritario el lugar, tener un lugar, ¿no? Y finalmente sí que ubicasteis, ¿no? Un sitio en el que reunir todas estas cosas. Sí, a ver, para mí lo del lugar es fundamental, entre otras cosas, porque simbólicamente que la juventud de un municipio como el nuestro, grande, más de 32.000 habitantes, no tenga un punto de encuentro físico, ya dice mucho de lo que nos estamos preocupando, lo que nos hemos preocupado o que tenemos esa carencia, ¿no?
No quiere decir que no nos hayamos preocupado de la juventud, que es verdad que sí, y ha habido proyectos chulísimos y cosas muy interesantes, pero quizá teníamos una carencia muy importante. Ya nosotros desde el principio de la legislatura nos planteamos como objetivo prioritario este. De hecho, está recogido en el Pacto de Gobierno. Una de las pocas infraestructuras que está recogida es el Casal Jove. Y por tanto decidimos pues, buscar alternativas. Esta en concreto se le ocurrió a la alcaldesa, fue la que me lo planteó, que fuera en las antiguas instalaciones del Baipala, y a mí me pareció bien. Era consciente desde un primer momento que será un lugar reducido de dimensiones, vendrá a tener, pues no sé, a ojo más o menos, pues será casi un 10% de lo que ocupa el Casal Jove de Sagunto, por ejemplo, pero a la vez tiene una ubicación privilegiada, muy cerca de todos los institutos, una ubicación céntrica donde desde casi todos los puntos se puede ir andando, desde muchos de ellos, en fin, muy cerca de instalaciones deportivas, un lugar con mucha visibilidad, también con cierto aislamiento para que en un momento dado no se moleste a vecinos ni nada. O sea, es como cuando a ti te vas a emancipar y te ofrecen un piso de 45 metros cuadrados. Ideal. Y es pequeñito, pero te lo ofrecen en el centro de la ciudad, ¿no? Y tiene un precio asequible, dilo también, también es importante. Eso también era muy importante, ¿no? Sabía que si nos metíamos en grandes obras, en obras faraónicas, pero era pues muy posible que no tuviéramos casa joven. Una vez hecho esto, la cosa se ha ido retrasando por diversos motivos. Me hubiera gustado que hubiera ido más rápido, pero bueno. Claro, pero nadie contaba con que íbamos a tener una pandemia mundial, ¿no, bueno, David? Durante un año. Pandemia mundial y otros obstáculos que, bueno, pues ya sabemos cómo funcionan las instituciones. Es una maquinaria muy difícil de mover y bueno, pues se ha ido retrasando. Pero sí que es verdad que ha llegado el momento que hay que comenzar, y comenzaremos allí o comenzaremos en un parque, pero en septiembre, octubre hay que comenzar a mover a la juventud de nuestro municipio, no podemos esperar más. Yo creo que, y además con todo lo que hemos pasado, que es la pandemia que quizá ha retraído mucho esas relaciones presenciales, esa participación presencial en todos los entes de la sociedad. Y el Baipala además nos ofreció un espacio pequeño pero bastante adecuado para comenzar, para poner la semilla, ¿no? Así de esta manera el proyecto que presenta la Concejalía de Juventud, que no quiere decir que vaya a ser el proyecto definitivo, pero vamos a luchar hasta el último momento por él, al menos este concejal, porque creo que es lo mínimo que le podemos ofrecer a la juventud de nuestro municipio. El proyecto que ha presentado, digo, la Concejalía de Juventud es una planta superior, que es lo que antes se conocía como lo que antes era el restaurante, sí, que todo el mundo pues, habrá pasado alguna vez por la puerta, aunque no haya entrado dentro, y como esa cristal lo habrá visto. Esto sería un espacio, en primer lugar, donde informarse, donde estuviera la OIG, la Oficina de Información Jove, y además un espacio multiusos, un espacio donde la juventud podría organizar sus propias actividades, reuniones, exposiciones, pequeños espectáculos en pequeño formato, porque tampoco es muy grande, donde pudiéramos tener juegos, organizar algún torneo, por ejemplo de ajedrez, etcétera. Un espacio, insisto, multiusos, lo más diáfano posible y muy versátil. Y luego una planta inferior que sería un aula, tampoco es de unas dimensiones muy grandes, vendrá a tener unos 45 metros cuadrados, pero un espacio suficiente para las formaciones que ofrece el área juventud, desde la formación Jove, los cursos de formación Jove, el Job, el programa Jove Oportunitat, que si tenemos oportunidad lo comentaremos, y bueno, y otros muchos talleres que ya tenemos en mente y otros muchos proyectos de formación relacionados con la formación joven que teníamos en mente. También podría ser un lugar muy apropiado para el Parque de Educación Vial, que va destinado a los más jovencitos, en este caso, y que bueno, más o menos la ubicación que se pensó desde un primer momento era esa, porque el Parque de Educación Vial, el aula de formación vial debería estar cerca del Parque de Educación Vial, y en teoría el Parque de Educación Vial está proyectado para que vaya en la explanada de Carpas, que está justo enfrente, entonces sería un lugar idóneo. Y ese es el proyecto que hemos presentado hoy, insisto, desde la Concejalía de Juventud. Habrá que pulir muchas cosas aún, porque no está lo suficientemente maduro, desgraciadamente, yo creo, pero hay que empezar ya. Y hay que dar el pistoletazo de salida y ya veremos cómo vamos sorteando los diversos obstáculos, pero sí que, como te comentaba antes, es necesario ponerse a trabajar ya, porque lo más importante no es tener un lugar,
un espacio. Lo más importante es que haya vida dentro de ese espacio, es decir, que sea ocupado y que se trabaje dentro de él, que se disfrute dentro de él, que se viva dentro de él y que se relacione nuestra juventud dentro de él. Por tanto, yo no quiero cortar una cintita 3 meses antes de elecciones porque no serviría para nada. Eso a mí me da igual. Lo de menos es tener el espacio físico. El espacio simplemente es el instrumento para lo que se va a producir dentro. Y para eso, evidentemente, se necesita cierto tiempo de trabajo y ya vendrán otros, probablemente en un futuro, que consoliden esa pequeña semilla que nosotros intentaremos poner en esta legislatura. El pistoletazo de salida, podríamos decir que ya está, ¿no? Ya lo has dado tú esta mañana con esta presentación, ahora estás matizando que falta madurar o que no es un proyecto cerrado, ¿no? Sino que puede aceptar cambios, intuyo, pero lo que sí que, por lo que estás hablando, entiendo que a partir de septiembre se va a trabajar, pero lo que no tengo claro es si físicamente en obras ya, porque no sé si habrá que hacer un poquito de obra en este espacio que estás comentando, mínima. A ver, el acuerdo del último presupuesto fue que se iba a reservar una pequeña cantidad que tenemos en este presupuesto ya para hacer unas mínimas condiciones de habitabilidad, es decir, que se pueda comenzar a utilizar con unas mínimas condiciones la obra grande. Para ya adaptarlo totalmente vendría con el presupuesto del año siguiente, es decir, con el del 2022. Obra grande tampoco se va a hacer una gran reforma, estamos hablando como mucho de 120, 140.000 euros en total. O sea, quiero decir, ya se ha hecho una memoria técnica, una memoria valorada desde urbanismo para decidir todo lo que hay que hacer, y no será mucho más de ese dinero, probablemente incluso a ver si puede ser menos, pero se hará en 2 veces, pero como te decía antes, no podemos esperar al 2022, que se licite una obra, que se haga, que una obra grande, y empezaríamos ya prácticamente en el 2023, algo que no podría ser, ¿no? El lugar está habitable, tiene todos los servicios que debería tener y bueno, pues probablemente añadiendo climatización y alguna cosa más. 2023, año electoral, ¿no? Si no me equivoco. O sea, que no quieres esperarte a acercarte a ese año. Yo nunca he trabajado pensando en las elecciones. No, pero claro, es un año que marca mucho, y más a los políticos, aunque tú digas que no lo tienes en mente, pero me refiero también que paraliza muchas cosas, ¿no? Cuando se acercan las elecciones no se pueden inaugurar o presentar. Bueno, no se puede inaugurar 2 meses antes, pero podemos inaugurar 3 meses antes. Quiero decir, yo llevo ya un tiempo en la política y sé cómo funciona esto. O sea, es que no me interesa para nada inaugurar un local. Yo lo que no quiero presentarme unas elecciones, o que se presente mi partido, o que se presente este equipo de gobierno a unas elecciones porque hay un espacio, y no, es que lo que de verdad importa es lo de dentro, y ahora estamos hablando de la juventud, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de que facilitarles precisamente esa participación activa en la sociedad. Y yo creo que es algo que además está en el ambiente, que cuando lo hemos comentado en cualquier foro, en cualquier ámbito, en ámbito privado, en ámbito público, enseguida todo el mundo ha sido unánime la acogida, y ya llevo unos cuantos años, no sé si tendré el culo pelado o no en política, pero nunca he visto una reacción tan positiva ante plantear cualquier proyecto como cuando hablas de poder tener por fin un casal jove. Pues a ver si eso allana un poquito el camino, vamos a ver, ¿no? A partir de septiembre lo veremos. Lo que sí que está claro es que es, como tú has explicado, un local muy versátil, tanto el edificio como el espacio aledaño, ¿no? Porque también se presta a muchísimas cosas. Y has nombrado, por ejemplo, en ese aula que queréis crear bajo, en la planta de abajo, que sí que se podía, por ejemplo, poner en práctica formaciones tipo Jove Oportunitat, pero tantas otras que también van dirigidas a los jóvenes de nuestra población, y que si aunamos un poco con las altísimas tasas de desempleo juvenil que salen de tanto en tanto y que me desesperan completamente como persona y como madre, pues a lo mejor les vendría bien también, ¿no? Enfocar por ese lado. O sea, tenemos que tener claro, o ser conscientes de que además la pandemia ha afectado muy gravemente a la juventud. Es verdad, y no vamos a poner aquí en términos maximalistas, que la gente mayor
que ha sufrido en sus propias carnes lo que ha sufrido, etcétera, pues claro, no vamos a ponernos en términos maximalistas, pero sí que es verdad que la juventud, el confinamiento, el no poder relacionarse presencialmente, el no poder salir de casa, la juventud vive de puertas para afuera. Nosotros hemos sido jóvenes, sí. No es lo mismo como vivimos nosotros un confinamiento que como lo pueden vivir ellos y ellas. Y tampoco es lo mismo las oportunidades laborales en una situación de crisis, en una situación de retracción de la economía, de una situación como la que estamos viviendo. Si ya lo tenían difícil la incorporación al mundo laboral, si tenían difícil el acceso a la vivienda, si tenían difícil la emancipación, ahora es peor. Es decir, si además nosotros como administraciones no reaccionamos ante ello, pues mal vamos porque es que es nuestro futuro, no nos vamos a engañar. Y además no los podemos dejar tirados, no los podemos dejar en la estacada. Y tenemos que responder en la medida de nuestras posibilidades de cada administración, evidentemente. Un ayuntamiento pues tampoco puede hacer solucionar todos los problemas del mundo, ni mucho menos, ojalá tuviéramos los medios, pero como mínimo poner esos granitos de arena para poder ayudarlos. Tú has mencionado el Job. El Job creo que es un programa interesantísimo, porque además de que viene financiadísimo por el IBAG, te permite darle una oportunidad a estos jóvenes que por lo que sea no han podido continuar con la educación reglada, o bien porque no se han sentido cómodos, porque no les ha cuadrado, porque no... Mil posibilidades. Por mil cuestiones. Evidentemente el mercado laboral, si no tienes formación ya está difícil, teniendo formación, pues sin ella pues totalmente cerrado. Y por tanto pues es un programa que les ayuda, les da destrezas, les ayuda por ejemplo a sacarse el grau mitjà, que es muy importante para poder acceder a muchos trabajos, les ayuda a prepararse las pruebas de acceso a los ciclos formativos, les abre las puertas del mercado laboral en el sentido de ayudarles desde hacer un currículum, visitar empresas, ver los diferentes tipos de trabajo a los que podrían acceder, también conocer su entorno, visitar el ayuntamiento, saber cómo funciona un ayuntamiento, una administración, como una educación muchísimo más, una formación muchísimo más dinámica que la educación sobre todo centrada en el contenido y en las actitudes, que es la educación reglada, que todos conocemos ya, ¿no? Entonces es un programa muy interesante y que queremos seguir potenciando, lo llevamos ya haciendo muchos años desde la Concejalía de Educación y ahora también desde la Concejalía de Juventud y bueno, pues, pero además otras muchas salidas, ¿no? Tenemos en mente un proyecto relacionado con la agricultura en colaboración con el área de agricultura, con la Concejalía de Fernando Darós, que si sale bien y podemos llevarlo a cabo será muy interesante porque tenemos muchos campos que se están echando a perder, tenemos una generación de agricultores que ya es muy mayor, que ya es sobre todo la gente mayor, vamos a perder esa fuente de riqueza que siempre ha sido tan importante en nuestro municipio, más allá de la fábrica Segarra, porque la agricultura, siempre ha estado la agricultura. Siempre nos olvidamos, pero siempre ha estado ahí. Y, oye, ¿por qué no fomentarlo también entre nuestros jóvenes y ofrecer pues, desde formación específica hasta oportunidades de todo tipo? Pues no está mal, porque también en los institutos está para los chavales que a partir de los 14 años ya no quieren continuar o no pueden, o bueno, lo que hablábamos antes, mil historias, se abren otras facetas. También está, por ejemplo, la de jardinería, que tanto éxito está teniendo, porque muchos chavales luego encuentran fácilmente un puesto de trabajo. O sea, lo veo una salida muy interesante. No me perdonaría que se acabara esta rueda de prensa sin hablar de la exposición que se estrena mañana, que es todo un acontecimiento. Me alegro mucho que a pesar de estar en pandemia este año se pueda llevar a cabo, como es Joves Tendencies, que no sé cuántos años son, ¿más de 5? Sí, lleva bastantes años, yo creo que... No lo recuerdo, estaba intentando hacer memoria. Me gustaría reconocer la tarea de mis predecesores, Igi, Jordi, San Félix, que estaba, estaba antes. ¿Tan atrás se remonta? Sí, y yo creo que es un proyecto muy interesante. Nosotros hemos querido, de hecho, retomar, y por delante mi agradecimiento, para no sea cosa que se me olvidara, aunque no se me olvida nunca, a Chari Falcó como comisaria de la exposición, porque además recuperamos toda esa trayectoria. Lo que hemos querido es potenciarlo, porque cada vez yo entiendo que los proyectos deben ir creciendo y lo que hemos intentado es darle una vuelta de tuerca para que crezca un poco más, también adaptarnos a la situación de pandemia. Por tanto, en esta edición contamos con 24 artistas jóvenes de la Vall, algunos de ellos bastante consagrados,
dos de ellos, bueno, el colectivo BAI, que son, a partir de ahora tendremos un artista invitado que siendo joven, siendo menores de 30 años o rondando los 30 años, pues ya tengan una trayectoria consolidada. Este dueto de artistas, por ejemplo, vienen de exponer en Berlín hace ya unos meses, quiero decir que tiene una trayectoria ya muy importante, y eso también puede servir de referente a los más jóvenes o los que están entre ellos para ver que el mundo del arte es una salida laboral, ¿por qué no? Y que puede convertirse en su vida y que sigan trabajando en ello, ¿no? Para mí esa motivación creo que es un plus. También lo que tendremos aparte como novedad, aparte de un catálogo en papel, no habrá simplemente un folleto, sino haremos un catálogo con una representación de la obra de cada uno de los artistas y además un pequeño texto introductorio pues, sobre su biografía y sobre su obra. Y además haremos una exposición virtual que tendremos colgada en la página web de Joventut y que además pues, podrá consultar cualquiera para que una vez pasadas estas 2 semanas y media de exposición, el que no la haya podido ver o el que la quiera recuperar, pues pueda acceder a esta exposición virtual que tú mediante una aplicación, visita en movimiento, digamos, no sé cómo explicarlo, sí. Puedas además pinchar en las diversas obras y te saldrá pues los datos sobre el artista y un poco sobre su obra, es decir, lo mismo que si estuvieras, no es exactamente igual, yo prefiero las exposiciones, claro, ir a verlas, igual no será, bueno. pero por lo menos que tengas la oportunidad de poder claro. verlo. Qué bien, ¿no?, que finalmente pongamos el foco en nuestros compañeros, nuestros vecinos, me refiero a que gente de la BAI, como tú, en este caso jóvenes, has nombrado estos dos que vienen de exponer en Berlín, que cuando lo explicaste en la rueda de prensa aluciné porque no tenía ni idea, muchas veces lo desconocemos. Qué bien, ¿no?, que pongamos el foco y que seamos nosotros los primeros encantados de hablar del bagaje de nuestros jóvenes. Sí, bueno, el colectivo BAI son 2 chicos, ahora mismo no recuerdo. Es que no me acuerdo de los nombres, sí que sé que eran 2 chicos. Pero uno de ellos, en este caso es uno de ellos, el que es de la BAI. Pero bueno, aún así, evidentemente. Es igual, uno de ellos, el 50%. Es que muchas veces tenemos grandes figuras, bayeros y bayeras por el mundo triunfando y no lo sabemos, ¿no? Recordad que también dentro de poco tenemos el Festival de Guitarra Estanislao Marco, este ya es una figura histórica, este señor ya evidentemente falleció hace muchos años, pero fue una figura que mucha gente desconocía, tenía una calle perdida por ahí, como tantos otros. Pero ya está, pero no se sabía muy bien. Y por eso hicimos el festival con su nombre para recuperar su figura y en este caso lo mismo, reconocer a nuestros jóvenes, pero bueno, el colectivo BAI tienen ya una trayectoria muy consolidada, pero escucha, es que el resto también, todos, es que ya repasando por la radio desde Mar Navarro, Eloy, que vendrá con sus diseños, que me comentaban esta mañana que ha sido invitado en la Fashion Week, más de una vez, un chavalín que no sé si tendrá ahora mismo 17 años, como Madre mucho, mía. es que empezó en el Joves Tendencias con 14 años, como mucho, que yo alucinaba, entonces me interesaba mucho, pero era concejal de Cultura y asistía a las inauguraciones y me lo presentaron y yo, pues si es un niño, o sea, no es ni siquiera un joven. Un niño muy preparado. Sí, con muchísimo talento, bueno, muchísimos, no voy a mencionarlos a todos, pero hay muchos. Ayer estábamos haciendo un repaso, Vicente y yo, en la radio, porque teníamos delante la lista y claro, casi todos eran conocidos porque ya habían pasado con algo. Bueno, Sergio Martínez, que es el chico que ganó el certamen del diseño de mascaretes que hizo Juventud, que también hace poco ganó un premio en año. Diputación, porque es bayero y lo sigo, además Muy bien, de cerca. Y que está recuperando, antes hablábamos de la agricultura, está recuperando otro de los oficios que estaría muy bien que no se perdieran, pues que es el de la cerámica. Pues bien, él viene con cerámica en esta ocasión al Joves Tendencias, o sea que sí. Está bien esto porque también me ha hecho recordar, por ejemplo, en una localidad como la nuestra, donde la música es tan importante, ese concierto que se hace siempre en fiestas de Navidad, donde vienen nuestros músicos que son a nivel internacional, están en las mejores orquestas, y las sopranos y las cantantes que vienen, que igualmente, y que mucha gente, claro, los amantes de la música los conocen, pero el gran público, ¿no?, la gente de la BAI, no, y es importante hacer esa labor, yo creo, de poble. Hablando de cariño, de proyectos a los que tienes cariño, ¿no? Antes comentábamos que, siempre lo digo, pues claro, Estrovema la BAI, le tengo muchísimo cariño porque lo iniciamos cuando yo era concejal de Cultura. Agradecidísimo a Joventus Musicals, a la asociación, y en concreto a Félix Miralles, que bueno, el gran
ideólogo de este proyecto, de este certamen, pero que muy pronto esté con nosotros otra vez en todos los acontecimientos culturales y nos acompañe. Y bueno, pues sí, era ese concepto, ¿no? De recuperar lo tuyo, porque eso también a veces es un reconocimiento para las personas en su propia tierra, que eso a veces no somos lo suficientemente generosos como para hacerlo. Es cierto. Pero además también yo creo que es un acicate para la gente que está empezando en eso mismo o en otras cosas, es decir, hay gente que llega y que, ¿por qué no yo con esfuerzo y con un poco de talento? I que tens dins, Sí, Messi. No solo decir, no. M'ha sorprès, per això t'ho dic. Pero ha salido. Sí. No, pero es cierto, es un acicate y también un homenaje a ellos como personas, pero también al conjunto, ¿no? Yo por lo menos siempre que hemos hecho o hemos acudido como televisión a algún acontecimiento de este tipo, lo he vivido así, ¿no? Me he sentido también en parte orgullosa de que mis vecinos sean tan talentosos y que sean capaces de hacer estas maravillas. No veas cómo me voy a sentir de orgullosa mañana cuando vea la exposición de Joves Tendencies, que tengo muchísimas ganas, la verdad, de ir. Espero que a la gente le hayamos también transmitido estas ganas y que, bueno, que no vayan en masa, porque la verdad es que debido a las restricciones habrá restricciones. Es verdad que la exposición se inaugura el 9, pero estará hasta el 22, que estará la exposición virtual colgada desde la semana que viene o desde cuando ya la exposición tenga unos cuantos días de recorrido, ya se colgará en internet y por tanto también se podrá incluso visitar sin necesidad de salir de casa. Mañana será una presentación con las medidas de seguridad adecuadas, bajo, no arriba frente a las obras, luego la gente tendrá que ir subiendo en grupos de 10 y es verdad pues que desgraciadamente no podemos hacer un llamamiento masivo a la inauguración, todo lo contrario, sino que se vayan digamos los grupos pues, o las personas que se vayan pues, cuando mejor les vengan y tranquilos, que está todo explicadísimo con carteles y bueno, con los catálogos. Espero que se acaben, pero espero que lleguen para todo el mundo, espero que no, y si no, pues ya te digo, en la página web tendrán toda la información, o sea que no se perderán prácticamente nada por no asistir a la inauguración. Pues perfecto, muchísimas gracias David por venir a contarnos los proyectos inminentes de Juventud y vuelve cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias. Loli. Muchas gracias a todos también por su atención. Les volvemos a esperar la semana que viene con más entrevistas aquí en TV4 La Vall. Buenas noches.